Buenas tardes a usted y a los participantes de la universidad que han querido que en el día de hoy compartamos algunas ideas alrededor de la psicología política. Me parece importante este proceso, dado que esta área de la psicología política es un área reciente, un área que aunque acabo de decir reciente, tiene gran fuerza, gran potencia, y es un reciente relativo, referido sobre todo a Colombia, porque en el término latinoamericano y en el término más universal, es un área que cuenta con una larga historia. Algunos lo colocan como fecha hace un siglo de existencia, lo que quiere decir que hay bastante para hablar de ella. Pero por eso mismo, y dado que nosotros tenemos 30 minutos para esta conversación, he querido, por lo tanto, que podamos llegar a hablar sobre algo que podríamos llamar un breve esbozo de lo que podría llegar a ser la psicología política en particular, referida a Colombia. Con ese planteamiento de un breve esbozo, estamos entonces diciendo que daré unas ideas que les sirvan a ustedes como punto de referencia para que, si desean posteriormente avanzar en esa reflexión, lo puedan llegar a realizar. Me decía Marina cómo lo que estamos conversando el día de hoy corresponde a un contexto en el cual están ustedes reflexionando alrededor de la psicología social aplicada, y que en ese sentido han hablado de psicología de la familia, psicología ambiental, y ahora estaríamos hablando de psicología política. Hago esa precisión porque, si bien es cierto, se está haciendo la reflexión en el contexto de una asignatura denominada psicología social aplicada, la psicología política en sentido estricto no es una aplicación de la psicología social. Para algunos, la psicología política se deriva de la psicología social. Para otros, la psicología política es una disciplina que se ha ido constituyendo de forma autónoma, aunque muy en relación y en ese sentido alimentándose de la psicología social. Pero en esa tensión que ustedes van a encontrar cuando aborden y ahonden en esta perspectiva, reconocerán entonces que la mayoría de ideas tienden a asumirlo como un área independiente de la psicología social, no una aplicación de ella. Quedando ubicados en esta primera idea, creo que una reflexión como estas se justifica desde el punto de vista teórico por y en cuanto que la psicología política cuenta con una larga historia. En Colombia empieza a emerger como un campo de conocimiento hace una década. Eso quiere decir, y subrayo la palabra emergencia, que no se ha consolidado, pero que va apareciendo, como ocurre justamente en el día de hoy frente a ustedes. Ustedes quizá no habían oído hablar de ella, pero empieza a insinuarse, empieza a aparecer dentro de las aulas de clase, empieza a aparecer en los discursos de la psicología, y eso entonces va creándole ese elemento de consolidación. Esta psicología política empieza, por lo tanto, a asumir importancia, sobre todo en los últimos 5 años, cuando se empieza a visibilizar mediante el desarrollo de seminarios, mesas temáticas que se desarrollan dentro de congresos y en artículos que ya empiezan a circular con esa denominación explícita de psicología política. De tal forma que ustedes ahora ya pueden ingresar a internet, colocar en cualquier motor de búsqueda esa palabra psicología política o la restringen a psicología política en Colombia y les van a aparecer ya varios artículos que de ella hablan. Pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué se da en Colombia el interés por esta área no tradicional de la psicología? Y digo no tradicional porque sabemos que hay otras áreas, otras tendencias mucho más hegemónicas y que justamente son las conocidas y son las áreas en las cuales nosotros nos formamos. Frente a esa pregunta, podríamos dar los siguientes argumentos de aproximación respecto a
y por qué el interés ahora. Podríamos hacer un paréntesis y decir, ¿ustedes recuerdan cuando se habla de historia de la psicología? Que la psicología no siempre ha existido como disciplina. Antes era una reflexión que se hacía desde la filosofía. Cuando la psicología empieza a desarrollarse, igualmente no se desarrolla con todas las áreas que ahora uno conoce, sino que cada área se va desarrollando según momentos históricos, según necesidades sociales y según lo que la sociedad va requiriendo. Por lo tanto, igual ocurre con la psicología política. Y allí cierro el paréntesis para decir que en el caso de Colombia aparece, dadas las condiciones sociopolíticas de conflicto interno armado que se estuvieron viviendo, y ahora en lo que estamos denominando la vivencia del posconflicto. Es decir, son esas razones de orden sociocultural, conflicto interno armado y eventual posconflicto, los que le van dando espacio de emergencia a la psicología política en Colombia. Esas situaciones entonces obligan a que los cientistas sociales, y dentro de ellos los psicólogos, empecemos a buscar explicaciones no obvias de los fenómenos que se derivan de lo que se conoce como los procesos políticos o psicopolíticos que se dan en ese desarrollo del contexto del conflicto armado. Van apareciendo, por lo tanto, y es la razón de la emergencia de la psicología política, nuevas generaciones de psicólogos, quienes, como ustedes, se aventuran en nuevos espacios de formación. Psicólogos de otras generaciones que empiezan a pensar en otros posibles temas de investigación, que empiezan a ver otros problemas sociales y empiezan a ver entonces otros espacios de actuación social en concordancia con lo que se requiere en las zonas particulares donde viven ustedes, en las regiones específicas y con grupos poblacionales particulares. Esos grupos poblacionales son los grupos víctimas del conflicto armado, los desplazados, que sabemos son más de 7 millones de personas, y las múltiples expresiones de habitantes que en Colombia han o hemos padecido esas circunstancias. Se va presentando, por lo tanto, lo que se podría conocer como una cultura académica que reclama reflexiones desde la psicología, que empieza a hablar de una responsabilidad social de la psicología y dentro de ella entonces a pensar cuál puede ser una perspectiva de reflexión de la política desde la psicología, y empieza entonces a ver o a verse que existe esta tendencia denominada psicología política desde la cual se empiezan a hacer reflexiones. Y allí entonces empieza a aparecer una tensión, y la tensión es frente a dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la psicología política? Y segundo, ¿qué temas le son propios? En esa tensión van a empezar a aparecer tendencias y alternativas de lo que puede ser esa psicología política. Frente a la primera pregunta, van a aparecer alternativas como las siguientes. ¿Qué es la psicología política? Así como cuando se habla de psicología de la salud, de psicología educativa, de psicología laboral, lo que es, y no se podría dudar, psicología. Por lo tanto, la psicología política es psicología en cuanto aborda procesos psicosociales que como disciplina ha venido investigando y documentando. Podría parecer una obviedad decir que la psicología política es psicología, pero es necesario hacer el énfasis porque a veces se cree que cuando se habla, se investiga o se actúa desde la psicología política, lo que se hace es activismo político. Y es distinto el activismo, la militancia política, a la reflexión desde la psicología política. Segundo, por lo tanto, la psicología política es un campo de investigación, es un campo de actuación de la psicología en los procesos políticos. Es, por lo tanto, también, lo podríamos denominar de esa forma, en el contexto general de la psicología, una nueva tradición. Y una tradición que se va institucionalizando, permitiendo cuando se hace historia de la psicología política, reconocer a unos fundadores, unos pioneros, reconocer que hay unos psicólogos que al momento se
denominan o son reconocidos como psicólogos políticos, que por lo tanto se encuentran enfoques de la psicología política, que ella no es homogénea, que hay comunidades académicas de psicólogos políticos y que hay también formas de difusión de la psicología política. Por lo tanto, esta psicología es diversa, no es homogénea, como no es homogénea tampoco la psicología en cuanto a disciplina. La característica fundamental es la pluralidad, dadas las dimensiones desde las cuales actúa. Y es una psicología que trabaja en una perspectiva interdisciplinar, dado que por la misma denominación debe fusionar, pero para mirar separadamente lo que es lo psicológico y lo que es lo político. Dicho de otra forma, para mirar lo psicológico de los procesos políticos. La segunda tensión entonces es, ¿y qué estudia? ¿O cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Y allí podemos entonces plantear unas 4 ideas que son diferentes porque se enmarcan en escuelas de pensamiento igualmente distintas. Por lo tanto, para algunos, la psicología política es la disciplina científica que trata de, subrayo, describir y explicar el comportamiento político. Y esa descripción y explicación del comportamiento político lo hace por medio del estudio de los factores psicológicos, sociales y comunitarios que influyen en ese comportamiento. Ustedes verán que allí se ubica una perspectiva paradigmática, cuando se coloca como elemento de operacionalización de la psicología política el comportamiento. Por lo tanto, otra tendencia plantea que el objeto de estudio de la psicología política es el abordaje de los procesos psicológicos de lo político. Por lo tanto, será la psicología política un campo de reflexión disciplinar con apertura interdisciplinar. Repito, porque abordaría los procesos psicológicos de lo político. Otra tendencia va a plantear que no es lo anterior el objeto de estudio, sino que el objeto de estudio de la psicología política es, abro comillas, el estudio de la subjetividad y de los procesos de subjetivación implicados en la cuestión social y que involucra las relaciones de poder inmanente a los vínculos humanos, entendiendo por lo político la gestión de la vida. Cierra comillas. Subrayo entonces de este objeto el que se centra en su indagación en el estudio de la subjetividad y los procesos de subjetivación, de lo que va a derivar una categoría que es la categoría de subjetividad política. Segundo énfasis, que se involucra por lo tanto en las relaciones de poder. Y tercero, que esas relaciones de poder por lo tanto tienen que ver con maneras a través de las cuales se hace una gestión de la vida. Y por último, un cuarto objeto de estudio que estoy tratando de impulsar, que estoy proponiendo, que estoy ayudando a desarrollar, plantea entonces que el objeto de estudio son los procesos bio, psico, socioecológicos que inciden en el devenir de lo instituido y de lo instituyente, de la política y de lo político. Esta es una definición bastante general, donde
trata de integrarse, primero, una perspectiva del sujeto como sujeto biopsicosocial. Segundo, reconocer que el sujeto no está dado, sino que en procesualidad se está constituyendo. Y tercero, que por lo tanto ayuda a instituir, es decir, a generar sobre la base de lo ya dado, nuevas opciones de esa categoría de política y político. Ubicados allí como gran generalidad, podríamos decir entonces que algunos temas que indaga la psicología política son temas tales como un gran eje, que es el eje de epistemología de la psicología política. En este eje se trabajan temas específicos como historicidad de los conocimientos en esta área particular, cómo se ha producido conocimiento en psicología política, qué comunidades académicas respaldan esa producción de conocimiento y cuáles son los fundamentos y características que distinguen ese cuerpo teórico de otras áreas de la psicología. Un segundo gran eje es lo que se denomina como psicología y democracia. Allí, los temas que se indagan y que están documentados son, por ejemplo, los de participación social, los de construcción de ciudadanía. En relación con el anterior, la posibilidad de analizar los medios virtuales y cómo esos medios virtuales ayudan en la construcción de una nueva ciudadanía. Se indaga allí también cómo se realizan los procesos de socialización, que es una categoría básica de la psicología social, y cómo dentro de la socialización se desarrolla lo que se denominaría socialización política. Se trabajan allí también temas que tienen cercanía con la teoría feminista, como son o lo que se denomina psicología del poder femenino. Se trabaja también una categoría un poco antigua dentro de la novedad de la psicología política, que es la categoría de identidad nacional, y también los efectos psicosociales de las crisis que se viven en momentos específicos. Podríamos colocar como referencia cuáles son los efectos psicosociales de la crisis que en este momento vive Venezuela a partir de todo ese movimiento sociopolítico que allí están protagonizando. Un tercer eje es el denominado psicología y derechos humanos, donde se trabajan temas tales como la creación y constitución de una cultura de los derechos humanos. Se trabajan perspectivas de género y trabajo con mujeres. Se reflexiona alrededor de salud mental y derechos humanos. Se indaga igualmente alrededor de cuáles procesos terapéuticos son más pertinentes cuando se trabaja en la restitución psicológica de las víctimas y sus familiares. E igualmente, se indaga allí cuáles son los efectos psicosociales del desplazamiento y la violencia política. Hay un siguiente eje, que es el eje denominado psicología social de la guerra, donde desde allí se indaga alrededor de las causas subjetivas que llevan a la guerra, cómo en un conflicto armado se hace una construcción de la imagen del enemigo, o aún dentro de conflictos no armados, sino en la tensión propia de la política y lo político, cómo se construye la imagen del enemigo, del adversario, del contrincante. Por ejemplo, socialmente, cómo se ha ido construyendo la imagen del expresidente Uribe, o cómo se ha ido construyendo la imagen que tiene en ese momento el presidente Santos, para reconocer que allí hay una serie de procesos psicológicos que van creando una imagen y un proceso cognitivo para tener juicios, prejuicios, estereotipos, en últimas, imagen del otro. Se trabaja también dentro de este eje la perspectiva de opinión pública y cómo se va consolidando esa opinión pública frente a un factor u otro. En el caso particular de Colombia, hasta hace poco, en lo que denominábamos el conflicto interno armado. Entonces, ¿cómo se consolida una opinión pública frente a un fenómeno social? Por ejemplo, actualmente, ¿cómo estamos constituyendo una opinión pública respecto a lo que es la corrupción?
¿O qué opinión pública tenemos al momento frente a la negociación del proceso de paz? Que son elementos que vamos construyendo como sociedad y que va teniendo sus propias características. Allí también se trabaja otro tema como el de la construcción del miedo y del individualismo. El miedo que puede llevar a la creación de acciones de individualismo y que marcan características particulares. Un siguiente eje grande de reflexión de la psicología política es el que se denomina de subjetividad. Allí se trata de reconocer entonces cómo se va generando un tipo particular de subjetividad, cómo esa subjetividad y esos procesos de subjetivación que le son propios se pueden indagar en relación con la política y cómo por lo tanto va a aparecer lo que se denomina subjetividad política. Desde la subjetividad política van a aparecer entonces temas frente a lo que se denominan resistencias, frente a las hegemonías. Resistencias que son de orden local, resistencias que son expresiones culturales, frente a una pretendida universalización de la cultura. Y se va reconociendo también cómo, en contextos particulares, ya sea de conflicto armado o de procesos de paz, en el caso nuestro de transición de una sociedad en conflicto armado a una sociedad en post-conflicto sin armas, se van constituyendo distintos tipos de subjetividad y cómo esas subjetividades se van transformando dados esos contextos generales. Por último, y con eso terminamos, dado que habíamos acordado que hablaríamos media hora para tener un cuarto de hora de discusión, un siguiente eje es el eje de enseñanza-aprendizaje y hace referencia a cuáles experiencias de formación universitarias se están dando, en los cuales se forman unos nuevos psicólogos políticos. Esa experiencia que en el día de hoy estamos desarrollando nosotros, bien puede formar parte de esa historia de cómo nos formamos en psicología política. Allí también se indaga alrededor de cuáles son las estrategias de acompañamiento a grupos específicos desde la psicología política, cómo se hace acompañamiento desde programas y proyectos a comunidades y cómo se hace intervención y asesoría a movimientos sociales. Estos, por lo tanto, son grandes temas, grandes categorías y una ubicación amplia de lo que puede la psicología política realizar en el momento. A partir de ello, quedaría atento de sus comentarios o preguntas. Gracias por el aplauso, que no escucho, pero que logro ver en palmadas que ustedes hacen allí. Como no los escucho, las preguntas tendrían que ser escritas y yo les respondería con gusto. Muy bien, tienen unos tiempos para pensar la pregunta.
Muy bien, hay una pregunta que tiene que ver con mi trayectoria académica, mi experiencia vital, y dice, ¿cómo llegó usted, desde su experiencia y perspectiva, a la construcción de la cuarta mirada del objeto de estudio de la psicología política? Ahí tendríamos que recordar que el objeto que se plantea allí como cuarta alternativa es el que la psicología política estudia los procesos bio, psico, socioecológicos que inciden en el devenir de lo instituido e instituyente de la política y lo político. Y allí se llega, producto, como la misma pregunta lo dice, de una experiencia. Una experiencia que tiene dos dimensiones. La dimensión práctica, barrial, comunitaria, y la experiencia académica investigativa. Desde la experiencia práctica, yo empecé haciendo psicología comunitaria cuando estaba haciendo mi práctica como psicólogo en la universidad. De hecho, para algunos, soy de los psicólogos fundadores de la psicología comunitaria en Colombia, año 1986, y estuve trabajando con ella más o menos hasta